Ahí está, comienza la grabación. Bueno, vamos a comenzar con el segundo subtema, por eso les decía en la gestión del curso del día de ayer que esta unidad es corta. La verdad es que los subtemas son 4 y los vamos a ir avanzando pues, relativamente fácil porque no tienen tanto contenido. Estamos ahorita haciendo una descripción general del fenómeno. Ya las siguientes unidades donde vamos a tratar de manera más específica cada uno de ellos, ahí sí pues nos va a requerir mucho más tiempo, ¿no? Bueno, el siguiente subtema está relacionado con los modos de transferencia de calor, los cuales estoy casi seguro que ya han ustedes escuchado por ahí en alguna otra materia, e inclusive no descarto que ya tengan una idea muy bien formada de cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos modos de transferencia de calor o la forma en cómo esa energía en tránsito, la energía térmica, viaja de un punto a otro? Bueno, pues puede ser por el mecanismo de la conducción, puede ser por el mecanismo de la convección o puede ser por el mecanismo o el modo de radiación. Repito, no descarto que ustedes ya hayan escuchado de estos e inclusive que tengan una idea bien formada. Entonces, a ver, vamos aquí con el público. Axel, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Habías escuchado ya sobre la conducción y nos podrías decir de qué se trata la conducción de calor, si es que ya tenías por ahí la referencia? La conducción es la transferencia de pues, energía calorífica entre partículas que están en contacto directo. ¿Ok? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues yendo de las partículas más calientes a a las más frías. Ok, gracias Axel. ¿Ven? O sea, les digo, no necesitaban llegar hasta acá para ya tener una idea más o menos bien formada de lo que se trata. Totalmente correcto lo que nos dice su compañero. La conducción es un mecanismo de transferencia de calor donde esta transferencia se da por la interacción de partículas. O sea, están en contacto. Él dijo claramente en contacto. Y es así como se da la conducción. El ejemplo creo que es muy claro. Tenemos aquí una fuente de calor. Vamos a darle un nombre, una fogata, un fuego. Aquí está. Y tenemos una varillita. Si nosotros estamos del otro lado tomando esa varilla, pues es claro que el calor de esa fogata pronto lo vamos a sentir en la mano. Por efecto de conducción, el calor va a viajar a través de esa varilla. Vamos a subir un poquito más la apuesta y vamos ahora con la convección. Israel, ¿me escuchas? Sí, profe. Convección, ¿habías escuchado antes esa palabrita y sabes a qué se refiere en cuestión de calor? Sí, sí lo había escuchado. Según yo, la transferencia de calor por convección se da en fluidos a diferente temperatura. Cuando, bueno, esta diferencia de temperatura ocasiona una diferencia de densidad, lo cual hace que el fluido, em, no recuerdo si el más caliente o más frío, pero creo que el más caliente que suba. ¿Ok? ¿Algo Y más que pues de quieras esa forma se agregar? va transfiriendo. Perfecto. Oye, ¿entre qué tipo de fluidos? ¿Gases o líquidos o en ambos? Es en ambos. En ambos, correcto. Gracias. ¿Algo más? No, profe. Es todo. Perfecto. Ok, bueno. Aquí hay varios detalles, ¿no? Les decía, estamos elevando al final de cuentas la apuesta. Debemos decir que los mecanismos, conforme empezamos a avanzar en ellos, se vuelven más complejos. Eso es un hecho. El más sencillo es la conducción. En siguiente nivel viene la convección. Efectivamente, como menciona su compañero, es un mecanismo que ocurre en bueno, lleva uno de los elementos que tiene son los fluidos. ¿Pero por qué los fluidos? Bueno, porque requiere una característica de estos que vamos a destacar en un momento que ya comencemos a hablar de cada uno de estos mecanismos de manera separada. Entonces, sí, la necesidad de un fluido es importante, pero también puede estar involucrado un sólido, pues al final de cuentas requerimos que haya una cierta parte de conducción de calor también durante este mecanismo. Ahora, su compañero nos hablaba de una variación en la densidad.
que es cierto, también ocurre en la convección, pero ese es un tipo muy especial de convección, del cual también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, lo que podemos ver aquí en la figurita, a diferencia de la conducción, es que para que exista la convección, pues no requerimos precisamente del sólido. Puede estar o no, y de todos modos se produce. Ahora, tenemos en tercer nivel a la radiación, que es el más complejo de los tres. A ver, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, profe. Radiación, ¿lo habías escuchado y sabes a qué se refiere? Sí, sí lo había escuchado y creo que más o menos tengo una idea. Adelante, te escuchamos. Pues según yo es como la transferencia de calor a través como de las ondas, ¿no? ¿De qué tipo son esas ondas? No recuerdo si son, no, la verdad no recuerdo qué tipo exactamente. ¿Electromagnéticas? ¿Correcto? Son ondas de tipo electromagnética. ¿Sí? Bueno, es así, ¿no? La radiación es eso, una onda electromagnética. Y al ser onda, pues tiene esa característica dual. ¿A qué me refiero con una característica dual? A que como ya queda definido por ahí en la física y en la química, la onda se comporta como materia, pero también es energía. Entonces, esa es la característica que tiene la radiación. Es electromagnética, por lo tanto también está al nivel de las ondas del espectro electromagnético, ahí donde está la luz visible, la radiación ultravioleta y demás, ahí también ingresa la parte de la radiación. Una pregunta aquí bien interesante que de momento no es tan fácil de responder, de momento, pero una vez que tratemos con los mecanismos uno a uno, vamos a tener un panorama más claro, es si ustedes están en una fogata sentados a una cierta distancia, la pregunta sería, ¿el calor que les llega de esa fogata es por convección, por conducción o por radiación? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por radiación? Por radiación, dice Paulina. ¿No llegaría nada de conducción? ¿Sería por las tres? Sería por las tres. Bueno, en algo estamos todos de acuerdo. Y es que en este momento, en este punto, no nos es posible dar una respuesta 100% certera. Tenemos todavía nuestras dudas entre los mecanismos. Una vez que hayamos revisado uno por uno, esa pregunta es muy sencilla de responder y con la certeza al 100% de lo que estamos diciendo. Entonces, pues vamos a comenzar con esta parte de los mecanismos de transferencia de calor. Comenzamos entonces con el primero, el más sencillo, básico, y que nos va a ayudar para comprender el segundo mecanismo, que es la convección. Ya lo comentamos, ese mecanismo es la conducción de calor, y bueno, tiene un concepto que es transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos energéticas, debido a las interacciones de las mismas. Bueno, cuando estamos hablando, obviamente, de energía, es energía térmica. No es eléctrica, no es química, no es cinética, no es potencial. Es energía térmica. Como bien lo mencionaba Axel hace un momento que le preguntaba, requerimos para que pueda darse esta transferencia, este paso de energía de la partícula más energética a la menos energética, requerimos forzosamente de una interacción, es decir, de un contacto, de un medio físico de interacción entre ellas. Si nos vamos a la escala más pequeñita, digo, ustedes son bioquímicos y una de sus fuertes es la parte química, pues saben que los átomos no se encuentran estáticos. Los átomos presentan dos movimientos principalmente. Están girando, que tienen de hecho una manera de
de medir esto o de cuantificarlo, que es el famoso número cuántico spin. Lo recordarán ustedes, que es el que mide el giro. Pero además de estar girando, también se encuentran vibrando. Y lo que los mantiene en posición, pues es precisamente la carga eléctrica, atracción, repulsión y los enlaces. Eso es lo que los mantiene en su posición. Si estamos hablando sólidos, líquidos, gases. Entonces, vibran y giran. Aquí lo que me interesa es la vibración. Porque la vibración es altamente sensible a la energía térmica que posee ese átomo, esa partícula. De tal suerte que si incrementamos la temperatura de una sustancia y por ende de los átomos que la componen, esa energía de vibración va a aumentar de manera considerable. Cuando aumenta en un punto que es lo que trata de representar la animación que estamos viendo del lado derecho, si ustedes se fijan, bueno, ahorita la voy a empezar a discutir. Vean, viene desde arriba, llega, impacta. Si se fijan, se empiezan a mover todas las partículas en la parte de abajo. Esta partícula que está cayendo representaría la fuente de calor que está recibiendo la sustancia. Obviamente la está recibiendo en un punto primeramente y de ahí se va a repartir. Entonces, cuando llega a la cama de arriba, me refiero a esta parte de las partículas, estas van a comenzar a moverse pues con mayor intensidad porque son las que están recibiendo directamente esa energía, la energía térmica. Es decir, la vibración de estas partículas pues es la más alta. Como hay conexión entre estas partículas por efecto de los enlaces químicos que mantienen cierta cohesión en los estados de agregación, pues eso va a hacer que esta vibración se vaya transmitiendo a lo largo del cuerpo, a lo largo de la sustancia. Todo esto a escala micro. A escala macro, bueno, pues se va calentando, tal y como vemos en esta figura. Aquí está el efecto que les comentaba. Tenemos la partícula, empieza a vibrar con mayor intensidad por efecto del aumento de temperatura y va involucrando, otra vez por efecto de los enlaces químicos, a las partículas adyacentes, de tal suerte que también las va a poner a vibrar, no a la misma intensidad, pero sí con una intensidad considerable, dependiendo la cercanía con esta, que es la que se está cargando más, energéticamente hablando. Obviamente, conforme nos vamos alejando, pues esa vibración va disminuyendo, esa interacción de energía también que le va llegando a cada partícula está reduciendo y por tanto, bueno, pues nos vamos alejando, vamos aproximándonos a una zona menos caliente y la vibración ya es más moderada. A esta interacción que existe entonces entre partículas, que le vamos a llamar de aquí en adelante movimiento molecular aleatorio, o sea, empieza a vibrar, la vibración es aleatoria, es a lo que se le llama difusión. De tal suerte, entonces, que no es nada raro que a este mecanismo le llamemos conducción o difusión de calor. Si ustedes recuerdan, el día de ayer que les presentaba la gestión del curso, la unidad 2 se llama ecuación de difusión de calor. En otras palabras, ecuación de conducción del calor. Es lo que vamos a tratar con más detalle en la próxima unidad, la conducción. A ver, hasta aquí. No sé si todo esto que les acabo de comentar es claro, si hay alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, creo que en la parte de abajo es más claro, mismo efecto, aquí tenemos un mechero, acá tenemos una vela, está calentando, está produciendo la vibración. Estos medios círculos en color blanco o blancos están representando la vibración, ¿no? Color blanco no es correcto. Están en blanco, representan eso.
Si se fijan, cada vez que nos vamos moviendo hacia el extremo derecho, están desapareciendo estos semicírculos blancos, indicando que la vibración va disminuyendo. O sea, nos vamos moviendo de la zona de más energía a menos energía. Como resultado, bueno, pues está produciendo una cierta cantidad de calor, de flujo de calor que está viajando a través del cuerpo. Ahora, esto es en un medio sólido, esta es una varillita. La pregunta es, ¿y si aplico el mismo principio a un líquido, a un gas, ocurrirá lo mismo? La respuesta es sí, sí va a ocurrir lo mismo. Si tenemos un líquido y empiezo a calentarlo en un costado, sus partículas también van a comenzar a recibir esta excitación, este incremento en la vibración, y por efecto de los enlaces, aunque ya son más débiles que en el sólido, también el calor va a empezar a viajar hacia las partículas adyacentes. Lo mismo pasaría con un gas. Caliento en un extremo, las partículas comienzan a excitarse, efecto de la cohesión que todavía mantienen, va a comenzar a transmitirse esta vibración a través de las partículas. O sea, en los tres ocurre lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad y la facilidad para transmitir esta vibración, esta energía. En el sólido ustedes saben que tenemos más fuerza de cohesión molecular. O sea, están más pegaditas, más juntitas, es más fácil la transmisión de vibración. En un líquido, donde ya las fuerzas de cohesión han disminuido considerablemente, pero todavía tenemos, esta vibración también se puede transmitir, pero no lo hace con la misma facilidad que lo hace con el sólido. Y bueno, pues de la misma manera con los gases. También se puede, pero ahora como todavía es más considerable la caída de la fuerza de cohesión molecular, bueno, pues esa transmisión es todavía más leve, casi insignificante. De tal suerte entonces que esto lo tenemos totalmente claro. Los sólidos son los materiales que por excelencia son mejores conductores del calor que lo que puede hacer un líquido, que lo que puede hacer un gas. Pero es por esto, ¿no? Requerimos esa cohesión para la interacción de vibración entre partículas, que es en realidad lo que pasa. De ahí que sea muy importante el contacto. Contacto es la clave aquí. Y el contacto a nivel micro lo hace esa energía de enlace o esa cohesión molecular. Si disminuye, estamos también disminuyendo el contacto y bueno, pues reduce la intensidad con la que puede difundir la energía térmica. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, bueno, este es difusión de calor o conducción. Les digo, los dos van hacia lo mismo. Una vez entonces que entendemos cómo se lleva a cabo la difusión y que requiere de este contacto y cuál es la intensidad que tiene el contacto, estamos listos para revisar la convección, que también tiene un concepto. Fíjense bien, la convección la definimos como la transferencia de energía que se debe al movimiento molecular aleatorio y al movimiento global del fluido. No sé ustedes, pero acabamos de ver este movimiento molecular aleatorio. ¿Cómo le llamamos? Difusión. De la difusión. Ah, caray. O sea, la convección, o para que haya convección, necesito que haya difusión de energía, difusión de calor, que es lo que estamos hablando en este punto. Sí, para que exista convección, primero necesito que haya conducción. Entonces, ¿la convección es lo mismo que la conducción? No, porque sigue la preposición y, que denota que debo de tener uno y otro elemento forzosamente. Si nada más tuviera movimiento molecular aleatorio, pues estoy en la difusión. Pero no, requiere de otro elemento, requiere movimiento global del fluido. ¿Y eso cómo se llama? Este movimiento global del fluido se llama advención. Repito, el movimiento global del fluido se le conoce como la advención.
Y entonces, ¿qué es la convección? Conducción más advención. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Cómo lo representamos? Bueno, vamos para allá. La figurita que está en la parte de abajo, sobre todo la que tengo del lado izquierdo, le voy a llamar figura A. Es una vieja conocida de todos ustedes. Y la B es una nueva que vamos a introducir. ¿Ya se acordaron qué representa la figura A? ¿Es la capa límite? Es la capa límite, correcto. Gracias, Miguel. ¿Qué es una capa límite? Bueno, pues es una región donde tenemos defectos de velocidad, variación de la velocidad. Básicamente, ¿qué elementos tiene? Bueno, pues tenemos un sólido en la parte de abajo, una parte sólida, y en la parte de arriba tenemos un fluido que se está moviendo a una cierta velocidad. Antes de entrar en contacto con el sólido, hay que decir que este fluido se mueve a una velocidad prácticamente uniforme, que es la velocidad U infinito. Tiene un nombre, velocidad de flujo libre. Cuando esa velocidad de flujo libre se encuentra con este sólido, que es la plaquita azul que estamos observando en la figura, va a ocurrir lo que les comentaba, el defecto de velocidad, las variaciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente el fluido entra en contacto con el sólido, sabemos que en la parte de abajo va a ocurrir una adherencia del fluido con el sólido. Y en ese punto donde hay adherencia, la velocidad cae hasta cero. ¿Recuerdan cómo le llamamos esa condición? ¿O cómo se le llama en mecánica de fluidos? ¿O flujo de fluidos? ¿O fenómenos 1? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno. El efecto de adhesión del fluido al sólido recibe el nombre de condición de no deslizamiento. Y repito, ahí la velocidad del fluido cae hasta cero. Acuérdense que el fluido tiene una viscosidad y en esta primera instancia, les digo, queda pegado el fluido a la capa y entonces adquiere la misma velocidad que tiene el sólido, que en este caso es estático, velocidad cero. Conforme nos alejamos de esa región de la condición de no deslizamiento y vamos subiendo en la capa de fluido, la velocidad comienza a recuperarse y por ende comienza a aumentar. Entre más arriba nos vamos desplazando en la capa límite, la velocidad va aumentando hasta llegar a un punto extremo donde la velocidad se ha recuperado. Ya otra vez la velocidad que tengo aquí en la parte de arriba es la misma con la que ya venía el fluido, es decir, la velocidad de flujo libre. Cuando se alcanza la velocidad de flujo libre, ya estoy fuera de la capa límite de este lado. ¿Sale? Y es los detalles que ahorita nos interesan. Bueno, lo que estamos observando en B es también una capa límite y por eso vale la pena separarlas. Por allá, bueno, los que llevaron la materia con un servidor hace un semestre, les comentaba que no es el único tipo de capa límite que existe. Existen en realidad 3 capas límite. Trabajamos con esta porque es la que viene marcada en el programa de Fenómenos 1 y la revisamos totalmente y no hicimos mención a las otras 2 porque esto quedaban totalmente fuera, pero ya no podemos mantenernos de esa manera, tenemos que mencionarlas. Entonces, lo que estamos viendo en B también es una capa límite. La diferencia es que la que tenemos en A, que únicamente involucra velocidades, es una capa límite hidrodinámica, mientras que la que estamos observando en la figura B es una capa límite térmica. ¿Qué características distintivas encontramos en una y otra? Bueno, pues que en la hidrodinámica tenemos defecto variación de velocidad y en una capa límite térmica tenemos variación de temperaturas.
¿Queda claro esta parte de las capas límite? ¿Sí las identificamos ya? Ok, entonces una es de velocidades y la otra es de temperaturas. Voy a describir la figurita que estamos observando en B. Si se fijan, de acuerdo con esto, obtenemos una temperatura en la superficie. Esa temperatura es más alta aquí abajo. Estaría representado por esta flecha más larga, que es si llegamos hasta este punto. Conforme nos vamos alejando entonces de la placa, la temperatura va disminuyendo hasta que llegamos a la temperatura más baja, que es la temperatura de flujo libre. Una vez que alcanzamos esta temperatura de flujo libre, estamos totalmente fuera de la capa límite térmica. Entonces, funciona exactamente de la misma manera que una capa límite hidrodinámica. Ahora, las estamos mencionando por separado, pero la verdad es que ya cuando trabajemos con el fenómeno de convección, tenemos que manejarlo como un fenómeno que está ocurriendo simultáneamente. ¿A qué me refiero? Pues a que tenemos ese sólido que está estático, pero que también tiene una temperatura específica. Puede ser la más alta, puede ser la más baja. Esto ya es indistinto. Y el fluido que va a entrar en contacto con ese sólido, además de tener una velocidad de corriente libre, que es su infinito, también posee una temperatura. Puede ser la más alta, puede ser la más baja. Eso la verdad es que también no importa. O no va a tener ningún efecto considerable sobre lo que estamos comentando, diciendo, revisando. Entonces, llevan una temperatura y llevan una velocidad. Entran en contacto estos dos elementos. Lo primero que va a ocurrir en esa interacción es la formación de la capa límite hidrodinámica por efecto de la movilidad del flujo. Pero apenas se genera esa capa límite hidrodinámica, por efecto de las velocidades, la diferencia de velocidades entre la placa y el fluido, como también tenemos una diferencia de temperaturas entre el fluido y el sólido, también se va a generar adentro o dentro de la capa límite hidrodinámica una capa límite térmica. Se están traslapadas una y la otra. ¿De qué dependerá la extensión de estas capas? En el caso de la capa límite hidrodinámica, ya lo saben de fenómenos 1. Depende de la geometría del sólido, de la viscosidad del fluido. Si el sólido tiene una forma o es un cuerpo romo, es decir, es una placa, es un cilindro, es una esfera, pues esa capa límite tendrá un espesor bastante considerable. No son cuerpos hechos para moverse, desplazarse en fluidos. Por el contrario, si tiene una forma aerodinámica, es decir, una forma alabeada. ¿Cómo es una forma alabeada? Todos conocen los aviones, todos conocen también las alas de los aviones. La forma que tienen las alas de los aviones, esa es una forma alabeada. Es un perfil aerodinámico. Ese tipo de geometrías están hechas, están pensadas para poderse mover en un fluido, por lo tanto la capa límite es delgadita, es pequeñita. La capa límite térmica que se va a producir es del mismo tamaño que la hidrodinámica. Puede ser, pero no tiene que ser precisamente de esta manera. La extensión de la capa límite térmica dependerá de la diferencia de temperaturas. Si es un gradiente muy alto de temperaturas entre el sólido y el fluido, pues sí, esa capa límite térmica va a quedar en masivo, va a quedar muy, muy grande, prácticamente ocupando toda la hidrodinámica. Pero, si la diferencia de temperaturas es muy baja, la capa límite térmica ocupará solo una fracción de la hidrodinámica. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que se alcance el equilibrio, hasta que se alcance la temperatura de corriente libre. Entonces, estos dos fenómenos ocurren a la par. ¿Queda eso claro, chicos? ¿Sí o no? Esto es bien importante para entender la convección. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, esto ocurre en el fenómeno de la convección. Ahora, cuando nos dice que requerimos de difusión y después del movimiento global del fluido, esa es la parte que hace en la capa límite hidrodinámica. Al final de cuentas son partículas en movimiento.
Necesito que haya movilidad, como lo dice el concepto. Entonces, eso lo pone la velocidad del fluido. En un sólido, hablar de movilidad de partículas es ridículo, es absurdo. ¿Por qué? Por lo que comentábamos en el tema anterior de la conducción. La fuerza de cohesión es muy alta en el sólido y no le permite a las partículas más que vibrar en cierto radio, en cierta distancia, pero no les permite moverse de un punto a otro dentro del sólido. Están muy fijas. Situación que no tienen tan restringida líquidos y gases. Hay una mayor distancia de movilidad. Entonces, la única manera de que se produzca convección, pues es con la presencia de un fluido. Me van a preguntar en este punto, en estas capas límite estamos viendo que hay un sólido. ¿Esto quiere decir que siempre necesitamos que haya sólido y fluido para que pueda darse la convección? La respuesta es no. Si bien una de las aplicaciones más fuertes, más importantes dentro de la ingeniería es esta, la convección que se presenta entre un sólido y un fluido, la verdad es que también como nos comentaba hace un momento Israel, se puede dar también exclusivamente dentro de fluidos. De hecho, ocurre en las corrientes oceánicas, cuando choca agua caliente, agua fría y se produce por ahí alguna formación, alguna especie de remolino, ¿no? Tifón en el océano, por esta combinación de dos cuerpos de agua a diferente temperatura. Al final de cuentas es líquido y líquido, son fluidos y va a producir convección, me refiero a la parte térmica, y también un movimiento que, bueno, eso ya es otra cosa, que ahorita no nos interesa. Entonces, ojo, se puede dar sólido, fluido o entre fluidos. Lo que sí necesitamos por fuerza es un fluido, porque el fluido pone la parte del movimiento global de partículas. Ese no puede faltar. Ahora, ya empezamos a diferenciar. ¿De dónde viene la difusión de calor? Bueno, cuando se forma la capa límite, independientemente si es entre fluido y sólido o fluido-fluido, va a ocurrir lo que ya les comento. Siempre va a ocurrir esta condición de no deslizamiento. Por eso hacía hincapié, por eso les preguntaba acerca de precisamente de este detalle. En la condición de no deslizamiento, les acabo de decir, la velocidad cae ¿hasta cuánto? ¿Dijimos? 0, profe. Hasta 0. 0. ¿Qué quiere decir? Que el fluido que está ahí arriba está quieto, está en reposo, está detenido. Como está detenido, entonces lo único que tengo es como si ustedes ahorita tomaran un vasito con agua, están ahí en una mesita, seguramente en un escritorio, y vaciaran parte de ese líquido sobre la mesa. Obviamente, pues el fluido se va a tratar de regar, la tensión superficial hará su trabajo formando una interfaz y ocupará cierta porción de la mesa, del escritorio. Ese fluido está totalmente en reposo. Así está la condición de no deslizamiento. Si decimos entonces que el fluido, además de una velocidad, tiene una temperatura y el sólido tiene otra temperatura diferente, entonces ahí tendremos una interacción entre un cuerpo caliente. Voy a poner un ejemplo. Ojo, no siempre tiene que ser así. El sólido más caliente y el fluido más frío. Puede ser al revés, ¿eh? No hay ningún problema. Yo voy a poner este como ejemplo. Si el sólido está más caliente, el fluido está más frío, llegó a la condición de no deslizamiento, pues ahí tenemos los elementos básicos necesarios para que haya transferencia de calor. Y entonces el calor va a comenzar a moverse del cuerpo más caliente, que en este caso es el sólido, al más frío, que es el líquido. ¿Cómo se dará esa interacción de calor? ¿Qué mecanismo estará actuando? Bueno, pues el sólido está estático. El fluido también está estático, pues está en la condición de no deslizamiento. Entonces, lo único que tengo ahí es contacto. ¿Cómo se da la transferencia de calor? Si es contacto nada más. ¿Por conducción, profe? Nada más es conducción, no hay otra cosa que esté interactuando. Por eso nos dice que la convección requiere de
la difusión, es decir, del movimiento molecular aleatorio. Habrá mucha movilidad si es el sólido el que está caliente. Cuando entre en contacto con el fluido quieto de la condición de no deslizamiento, el calor va a difundir del sólido al fluido. Esa es la primera interacción de calor. De hecho, siempre el calor va a estar viajando por conducción hacia las siguientes capas del fluido, que se mueven a velocidades distintas. Lo acabamos de mencionar. Bueno, a ver, le voy a extraer entonces el calor a ese sólido a través de las capas de fluido. Y va a ser conducción. Entre cada una hay rozamiento, esfuerzo cortante. Hay contacto, eso es conducción. Pensaremos en este punto. ¿Eso no es muy ineficiente? ¿No acabamos de decir que los fluidos son muy malos para la conducción de calor? Sí, son muy malos, eso no cambia. Pero jugamos con algo bien importante. El fluido que está en estas capas no es el mismo. O sea, esa carga siempre se está renovando. Y entonces así compensamos el efecto de que sea mal conductor el fluido. Como se renueva la carga, llega con otra temperatura más baja y lo que estamos aumentando es el gradiente térmico. La transferencia de calor, sabemos, es directamente proporcional con el gradiente térmico. ¿A qué me refiero? Entre más grande sea la diferencia de temperaturas, más alta es la transferencia de calor. Si bajamos la diferencia de temperaturas, también baja la transferencia de calor. Entonces, aquí compensamos una cosa con la otra. Como en la capa límite todo se está moviendo, o sea, aquí ya calentó al fluido en la parte, en la siguiente capa, en esta parte, pero este fluido para el tiempo 2 ya no va a ser el mismo. Ya llega una nueva carga de fluido con temperatura baja. Entonces, elevamos el gradiente y así es como es efectiva la convección, que de hecho es uno de los mecanismos de transferencia de calor industrialmente más utilizados, más recurrentes, por esa efectividad. A ver, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Nos ha quedado claro estas ideas? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces así es como trabajan los dos mecanismos. Entre capas, por efecto del cortante, el calor se va difundiendo. El contacto es el que permite que pase el calor de una capa a otra del fluido. Obviamente hay diferencia de temperaturas conforme vamos subiendo. Y se mantiene elevado, se mantiene activo la convección con el movimiento global del fluido. Entonces, se está renovando la carga, está fluyendo y eso da lugar al mecanismo por completo. Ahora, la convección tiene una extensión. No es infinita. Tiene una limitante. ¿Cuál es esa limitante? La extensión de su capa límite térmica. No puedo hablar de convección más allá de la capa límite térmica. O sea, tiene un espesor. Ahorita no vamos a entrar en detalles cómo se calcula, cuál es y demás. La unidad 3 está encargada de esto. Pero sí debo decirles que tiene una extensión. ¿Dónde termina la convección? Donde termina la capa límite térmica. Es decir, si en este punto hay calor o hay transferencia de calor, ya no puedo decir que es convección. Ya la convección se acabó. Llegó hasta la zona rosa. Más allá ya no puede. ¿Queda eso claro, chicos? Entonces, la convección tiene una cierta extensión. No es infinita. De tal suerte, entonces, que si ahora retornamos a la pregunta que les hacía hace un momento, les digo, ya la pueden contestar de manera más sencilla. Están colocando sus manos, vean, para recibir el calor de una fogata. La pregunta es, ¿las manos se están calentando por conducción, por convección o por radiación?
ya no tienen ninguna duda para responder esto. Vamos por descarte. ¿Estoy poniendo mis manos directamente en la fogata? No, pues no estoy tonto. Entonces no es conducción. No hay contacto. Segundo, ¿estoy dentro de la capa límite de la convección? Esto nada más tiene un sí o no. No, estoy fuera de la capa límite de convección. Entonces no es convección. Pero sigo recibiendo calor. ¿Qué será? Pues si no es una ni la otra, tiene que ser la radiación. Punto. Se acabó. Ya no hay lugar a dudas. Nada de las tres, nada de que dos. Así lo vamos a definir. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Sí? Les digo, así ya no tenemos Profe. ninguna duda. Si nos salimos de la capa límite térmica, ya no hablamos de convección. Si seguimos recibiendo calor, eso tiene que ser forzosamente la radiación. Y no hay de otra. Bueno, creo que hasta aquí todo vamos bien. Entonces son características, son detalles que debemos de mencionar. Ahora, en cuanto a los tipos de convección, la vamos a clasificar en dos grandes grupos. Ya Israel nos hablaba de esta convección, que es la convección natural, que dicho sea de paso, es una de las más recurrentes también dentro de las aplicaciones industriales, porque tiene una etiqueta con la que nadie puede competir. Y cuando digo nadie, es ningún mecanismo de transferencia de calor y de ninguna manera puede competir contra ella. ¿Cuál es esa etiqueta? ¿Cuál es esa característica o ese adjetivo? Es el siguiente. Y ustedes dirán, pues sí, ¿no? Contra eso no se puede competir. Porque los bioquímicos muchas veces son productores. O sea, generan algún producto, alguna mercancía, que obviamente puede tener algún fin comercial. Y al tener un fin comercial, pues quieren darle un valor y quieren que pues comience a venta, ¿no? Pero si alguien pone esa misma mercancía de forma gratuita, pues los acabó con ustedes. Puede ser el desarrollo más avanzado que ustedes quieran y demás, pero si alguien lo pone como gratuito, ustedes ya no tienen nada que hacer. Se acabó su carrera en ese punto, en ese tema. Es gratis, ¿no? ¿Qué puedes? O sea, aunque tú pongas una rebaja del 50, 70%, nunca le vas a poder llegar a alguien que lo está regalando. Bueno, pues esa es la etiqueta que tiene la convección natural. Es gratuita. Por eso es tan utilizada de forma industrial. ¿En qué consiste? Bueno, pues esta convección, que también va a producir una capa límite térmica, eso no cambia. Lo mismo que la convección forzada que tengo de este lado. También produce una capa límite térmica, pero la manera en cómo se genera la movilidad del flujo es la diferencia. Aquí partimos de un ambiente, de un fluido que inicialmente se encuentra en reposo. Si el fluido se encuentra en reposo, no podemos hablar de convección porque no tendríamos movimiento global de las partículas de un fluido. Para que haya esa movilidad global, necesitamos que las partículas se desplacen de un punto a otro a través del flujo. Pero si están en reposo, no hay esa movilidad, más lo que permite la cohesión, que es muy poco, la verdad. Entonces, ¿por qué le llamamos convección? Bueno, pues, como bien nos mencionaba su compañero Israel, ocurre una variación en las densidades al momento de que la temperatura comienza a modificarse. Normalmente comienza a subir. Comienza a subir la temperatura, la densidad comienza a sufrir fluctuación y entonces el fluido comienza a moverse por efecto de flotación. Y a eso le llamamos convección libre. ¿Qué diferencia tiene con la convección forzada? Que esta definitivamente no es gratuita, esta cuesta y dependiendo de la aplicación cuesta y cuesta mucho. Acá el fluido que vamos a utilizar para la advención, para el movimiento global, es impulsado. Y como ejemplo, bueno, pues tenemos aquí el pequeño ventilador que está en un costado, que es al final de cuentas el que está impulsando a este fluido que pase alrededor del cuerpo caliente. Igual se va a formar una capa límite
hidrodinámica, una capa límite térmica, que es donde ocurre la convección, pero sí hay que decir que el fluido que está pasando alrededor de está siendo impulsado mecánicamente. Entonces, a esto le llamo convección forzada cuando ocurre por efecto de la flotabilidad, es así como se llama el mecanismo clave dentro de la convección natural, pues es de ese tipo. ¿Queda clara esta diferencia? ¿Sí o no? ¿Podría repetir eso de la flotabilidad? ¿Se refiere Sí. al cambio La de variación de densidad? densidades por efecto de por efecto de las temperaturas o cambio de densidad con la temperatura. Ok, gracias. ¿Sí? Esa es la clave. Les mencioné la parte industrial, la parte de aplicación. Les digo, pues, cuando buscamos hacer una mejora en algún producto, y me refiero a una mejora en cuanto a reducir su costo, pues hacerlo más efectivo. Normalmente buscamos la respuesta en algún tipo de convección o en la convección natural. Por esa etiqueta que les digo, nadie compite al ser gratuita. Pero definitivamente hay aplicaciones que por la cantidad de energía, la interacción de calor que hay, no podemos, definitivamente no podemos de ninguna manera eliminar esta cuestión del calor a la velocidad que nos gustaría por convección libre. Entonces tenemos que recurrir a la convección forzada. Y pues normalmente hay que decirlo, el que termina pagando ese costo, pues es el cliente, el usuario final. Se lo cargamos al costo del producto. Es lo que pasa, por ejemplo, con las computadoras. Digo, no pueden enfriarse totalmente el procesador, tarjeta madre y demás componentes que son críticos, simplemente con el aire que fluye en la casa. ¿Qué necesita? Pues necesita de un ventilador, que es lo que escuchamos en los equipos, que a veces se enciende, se acciona. Entonces, convección forzada al final de cuentas. Digo, ese es uno de los ejemplos más claros. Sobre todo los aparatos electrónicos, es ahí en donde está el gran reto. ¿Cómo hacer un disipador efectivo de calor que permita sacar bondades a la convección natural y que sea nada más de esa manera? Todavía se sigue investigando, todavía se sigue desarrollando, se sigue diseñando con esa intención. En el momento que eso ocurra, pues la mayoría de aparatos electrónicos van a sufrir una baja considerable en sus costos, en sus precios. Pero mientras no se pueda de esa manera, pues se va a tener que seguir agregando un método de enfriamiento, un ventilador, y les digo, ese es un costo que ustedes tienen que pagar al final de cuentas. Entonces, ahí están las dos. No sé si tengan alguna pregunta, comentario final antes de finalizar la sesión del día de hoy, chicos. ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarle por hoy hasta aquí y continuamos con esto el día de mañana, con la radiación, para no dejar a la mitad porque también tiene un comentario bastante extenso. Entonces, que descansen y nos vemos mañana. Igualmente, profe, hasta mañana. Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Mañana. Profe,